La niña tenía los pies colgando del banco porque no alcanzaban el suelo. Balanceaba las piernas despacio, como si ese pequeño movimiento fuera lo único que la mantenía firme. El tribunal estaba lleno. Trajes oscuros. Voces graves. Miradas que pasaban por encima de ella como si no existiera. Laura tenía 7 años y sabía que, si no hablaba ese día, nadie más lo haría por su madre. La jueza observaba los documentos con expresión neutra. A su derecha, el padre de la niña, Eduardo, estaba impecable, traje caro, reloj brillante, postura segura. A su lado, un abogado de renombre revisaba papeles con tranquilidad arrogante. Del otro lado, Marina, la madre, apretaba las manos sobre el regazo. Vestía ropa sencilla. Tenía los ojos cansados. No había abogado para ella. Solo miedo. Procedamos, dijo la jueza. El señor Eduardo solicita la guarda de la menor alegando mejores condiciones materiales y estabilidad. Eduardo sonrió apenas, como quien ya sabe el final. Su abogado habló largo. Usó palabras difíciles. Habló de futuro, de oportunidades, de riesgos. Señaló, sin decirlo directamente, que Marina era insuficiente. Que no podía ofrecer lo que una niña merecía. Cuando Marina intentó hablar, la voz se le quebró. Yo siempre cuidé de mi hija. Sea breve, señora, interrumpió el abogado. Ya tendremos tiempo. Laura apretó la carpeta que tenía en el regazo. Cartón azul. Esquinas gastadas. Dentro, todo lo que había preparado en silencio, escondida en la mesa de la cocina mientras su madre dormía de cansancio. La jueza suspiró. ¿La menor desea decir algo?, preguntó, sin convicción. Solo si es necesario. Eduardo soltó una risa corta. Señoría, es solo una niña. Está nerviosa. Laura levantó la mano despacio. No temblaba. Sí quiero hablar, dijo. Y no estoy nerviosa. El murmullo recorrió la sala. La jueza alzó una ceja, divertida. Está bien, pequeña, dijo. Puedes decir unas palabras. Laura se puso de pie sobre el banco para que pudieran verla mejor. Miró a su madre primero. Marina negó con la cabeza, asustada. Laura le apretó la mano un segundo. Quien va a defender a mi mamá soy yo, dijo Laura, clara. Porque yo sé lo que pasa en mi casa. El abogado del padre sonrió, confiado. Eduardo cruzó los brazos. Antes de continuar, si esta historia ya te estremeció, suscríbete al canal, escribe en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas y dime algo. ¿Crees que una voz pequeña puede decir verdades que los adultos esconden? Ahora sí, sigamos. Laura abrió la carpeta. Sacó el primer papel con cuidado. Yo sé que los niños tenemos derecho a ser escuchados, dijo. Lo leí. Está en la ley. No somos cosas. La jueza dejó de sonreír. Laura siguió. Mi papá dice que mi mamá no me cuida bien. Pero aquí están mis boletines de la escuela. Siempre voy limpia. Siempre llego a tiempo. Mi mamá va a todas las reuniones. Mostró los papeles uno por uno. Silencio. Aquí están mis registros del médico. Mi mamá me lleva cuando me duele algo. Ella sabe qué medicina tomo. Él no. Miró a su padre por primera vez. Eduardo evitó sus ojos. Mi papá no sabe cómo se llama mi maestra, continuó Laura. No sabe que tengo miedo cuando duermo sola. No sabe que me gusta que me lean antes de dormir. El abogado intentó interrumpir. Señoría, esto no es procedimiento. Déjela hablar, ordenó la jueza, con voz firme. Laura respiró hondo. Sacó su último papel. No era un papel. Era un teléfono viejo. Y esto, dijo, es un mensaje de mi papá. Dice que quiere la guarda por el dinero que viene después. No por mí. Presionó reproducir. La voz de Eduardo llenó la sala. Fría. Clara. Hablando de herencias y beneficios. Marina rompió en llanto. Laura cerró la carpeta. Yo no soy un premio, dijo. No soy un plan. Si el dinero es el problema, yo no lo quiero. Prefiero a mi mamá. El silencio fue total. La jueza se puso de pie lentamente. Y en ese momento, todo cambió. El silencio que cayó después del audio fue distinto a cualquier otro. No era solo sorpresa.
Era incomodidad. Era vergüenza ajena. La jueza permaneció de pie unos segundos más, observando a Eduardo como si lo viera por primera vez sin el traje, sin el abogado, sin el discurso pulido. El hombre que minutos antes parecía seguro ahora no sabía dónde poner las manos. «Apague eso», ordenó el abogado, alterado. «Ese material no fue autorizado». Laura bajó el teléfono con calma. «Es la voz de mi papá», dijo. «No la inventé». Marina lloraba en silencio, con el rostro cubierto. No de humillación esta vez, sino de algo más profundo, alivio mezclado con culpa por no haber podido hacer ella misma lo que su hija estaba haciendo. La jueza tomó asiento lentamente. «Señor Eduardo», dijo, «¿reconoce su voz?» Eduardo carraspeó. «Eso está fuera de contexto», respondió. «Yo solo hablaba de asegurar el futuro de mi hija». Laura dio un paso adelante, sin que nadie se lo pidiera. «Si fuera por mi futuro», dijo, «usted sabría en qué grado estoy. Sabría que me enfermo cuando me pongo nerviosa. Sabría que a veces mi mamá no come para que yo coma». El abogado del padre se levantó de golpe. «Señoría, esto se está convirtiendo en un espectáculo emocional. Estamos aquí para evaluar capacidades, no sentimientos infantiles». La jueza levantó la mano. «Siéntese», ordenó. La menor está demostrando algo que su cliente no logró demostrar en toda la audiencia, conocimiento real de la vida de la niña. El murmullo regresó, más fuerte. Algunas personas en el público se limpiaban los ojos. Otras miraban al padre con abierta desaprobación. La jueza miró a Laura directamente. «Laura», dijo, «¿alguien te ayudó a preparar todo esto?» Laura negó con la cabeza. «Mi mamá no sabía», respondió. «Lo hice sola porque tenía miedo de que nadie la defendiera». La jueza asintió despacio. «Eso también dice mucho». Luego giró hacia Marina. «Señora», dijo, «¿usted autoriza que su hija se exprese?» Marina levantó la mirada, con los ojos rojos pero firmes. «Sí», respondió. «Siempre lo hice». Eduardo apretó la mandíbula. «Esto es una manipulación», dijo. «Ella la entrenó». Laura lo miró sin odio. Solo con cansancio. «Yo solo escuché», dijo. «Y anoté». La jueza pidió un receso breve. Cuando regresó, el tono de la sala era otro. Ya no había condescendencia. Había atención real. «Señor Eduardo», dijo, «voy a hacerle algunas preguntas simples». Él sonrió, intentando recuperar control. «Por supuesto». «¿Cuál es el nombre completo de la pediatra de su hija?» Eduardo dudó. La doctora, no recuerdo el apellido. ¿Qué medicamento toma cuando tiene crisis de ansiedad? Silencio. ¿A qué hora se duerme normalmente? Nada. ¿Cuál es su comida favorita cuando está triste? Eduardo miró a su abogado. El abogado evitó su mirada. Laura cerró los ojos un segundo. No por triunfo. Por tristeza. «Mi mamá lo sabe», dijo. «Siempre». La jueza respiró hondo. «Eso es todo», dijo. «Puede sentarse». Eduardo volvió a su asiento, pálido. La jueza entonces miró a Laura otra vez. «¿Quieres decir algo más?» Laura asintió. «Sí. No quiero que me traten como una inversión. No quiero vivir donde me miren como un número. Yo quiero seguridad. Y mi seguridad es mi mamá». Abrió la carpeta una última vez. «Y pido que el dinero que mi papá quiere quede protegido», dijo. «Que no lo pueda tocar. Porque si es para mí, no debería usarlo para sacarme de donde estoy bien». El golpe fue final. La jueza cerró el expediente con fuerza. «Este tribunal ha escuchado suficiente». Marina soltó un sollozo. Laura le tomó la mano. Eduardo bajó la cabeza por primera vez. Y todos entendieron que esa niña no había venido a pedir permiso. Había venido a decir la verdad. La jueza pidió silencio con un solo gesto. Ya no había rastro de la sonrisa inicial, ni del tono indulgente con el que había permitido que Laura hablara unos minutos. Ahora su expresión era grave, concentrada, casi dura. El tribunal entero parecía haberse encogido, como si las paredes mismas hubieran entendido que algo irreversible estaba ocurriendo. «Se suspende la audiencia por 15 minutos», anunció. «El tribunal necesita deliberar».
El murmullo estalló apenas ella se levantó. Personas se inclinaron unas hacia otras. Susurros. Miradas que iban de Laura a Eduardo, de Marina al abogado, del público a los papeles esparcidos sobre la mesa. Marina abrazó a su hija con fuerza, como si recién ahora pudiera hacerlo. Perdóname, susurró, con la voz rota. Perdóname por ponerte en esta posición. Laura negó con la cabeza. No te estoy defendiendo porque seas débil, dijo. Te defiendo porque eres buena conmigo. Marina cerró los ojos. Esa frase le dolió más que cualquier acusación que hubiera escuchado en su vida. Eduardo permanecía inmóvil, mirando al vacío. Su abogado hablaba rápido, en voz baja, intentando recomponer la estrategia. Esto se nos fue de las manos, murmuró. Ese audio no estaba en los planes. Ella no tenía derecho a usarlo, respondió Eduardo, con rabia contenida. Es una niña. Precisamente, contestó el abogado. Y eso nos deja muy mal parados. Eduardo apretó los dientes. Por primera vez, no estaba enojado con Marina. Estaba incómodo consigo mismo. Con lo poco que sabía de su propia hija. Con lo fácil que había sido hablar de dinero y lo difícil que ahora resultaba recordar un solo detalle real de su vida. Laura estaba sentada en el banco, balanceando otra vez los pies. No sonreía. No parecía orgullosa. Parecía agotada. La tensión la había atravesado entera y ahora su cuerpo empezaba a sentirlo. ¿Hice algo mal?, preguntó en voz baja. No, respondió Marina de inmediato. Hiciste algo valiente. No quería que te lastimaran, dijo Laura. Cuando él hablaba, te miraban como si no importaras. Marina tragó saliva. Esa había sido su vida durante años. Importar poco. Aguantar mucho. El receso terminó. La jueza regresó, acompañada por 2 asistentes. Todos se pusieron de pie. Cuando se sentaron, el ambiente era distinto. No había prisa. No había rutina. Había responsabilidad. Antes de continuar, dijo la jueza, este tribunal quiere dejar algo claro. La intervención de la menor no fue un espectáculo. Fue una manifestación legítima de su derecho a ser oída. El abogado del padre abrió la boca para protestar, pero la jueza lo frenó con la mirada. Y lo que hemos escuchado aquí hoy, continuó, obliga a este tribunal a mirar más allá de los ingresos y los trajes. Giró hacia Eduardo. Señor, usted ha demostrado solvencia económica, sí. Pero no ha demostrado conocimiento, presencia ni vínculo real con su hija. Eduardo se removió en el asiento. Eso puede cambiar, dijo. Yo puedo aprender. Laura lo miró con una seriedad que no correspondía a su edad. Yo no soy un curso, dijo. No soy algo que se aprende cuando conviene. Un murmullo recorrió la sala. La jueza respiró hondo. Laura, dijo, gracias por tu valentía. Ahora necesito que vuelvas a sentarte junto a tu madre. Laura obedeció. Le dolían las piernas. Le dolía la cabeza. Pero se sentía firme. Este tribunal va a tomar una decisión hoy, anunció la jueza. Y será pensando, por encima de todo, en la protección emocional y real de esta niña. Marina apretó la mano de Laura con fuerza. Eduardo cerró los ojos. La balanza, por primera vez, no se inclinaba hacia el dinero. Se inclinaba hacia la verdad dicha sin miedo por una niña que se negó a ser invisible. La jueza tomó el expediente entre las manos como si pesara más que antes. Pasó las hojas despacio, sin leerlas de verdad. Ya no necesitaba hacerlo. Lo esencial no estaba escrito ahí. Estaba sentado en un banco, con los pies colgando y una carpeta azul vacía. Este tribunal, comenzó, no puede ignorar lo que ocurrió hoy. Su voz resonó firme, sin dureza, pero sin rastro de indulgencia. La guarda no es un premio. No es una competencia de recursos. Es una responsabilidad cotidiana. Eduardo enderezó la espalda, intentando recuperar algo de control. Señoría, dijo, mi intención nunca fue dañar a mi hija. Solo quiero lo mejor para ella. La jueza lo miró fijo. Entonces explíqueme, respondió, ¿por qué no supo responder una sola pregunta básica sobre su vida diaria? Eduardo abrió la boca. No salió nada. Porque el amor no se improvisa, continuó la jueza. Y la presencia no se compra.
Marina respiraba con dificultad. Cada palabra era una carga que se le soltaba del pecho, pero también un miedo, el miedo de creer y que todo se derrumbara después. Este tribunal reconoce, prosiguió la jueza, que la menor ha demostrado claridad, coherencia, y sobre todo, una comprensión profunda de su propia realidad. Miró a Laura. Eso no es común en una niña de 7 años. Y no debería haber sido necesario. Laura bajó la mirada. No quería aplausos. Solo quería que todo terminara. Por lo tanto, dijo la jueza, se otorga la guarda plena y exclusiva a la madre, Marina. El aire salió de los pulmones de Marina en un sollozo involuntario. Laura cerró los ojos un segundo, como si necesitara asegurarse de que había escuchado bien. Eduardo se puso de pie de golpe. «Esto es injusto», exclamó. «Se están dejando manipular por una escena emotiva». La jueza no levantó la voz. «Siéntese, señor», ordenó. Su reacción confirma esta decisión. El abogado intentó intervenir, pero ya era tarde. Además, continuó la jueza, se establece que cualquier beneficio económico, herencia o fondo futuro relacionado con la menor quedará protegido judicialmente y fuera del alcance directo del padre hasta nueva evaluación. Laura levantó la cabeza. Sus ojos brillaron, no de alegría, sino de alivio. Tal como solicitó la menor, añadió la jueza, para evitar cualquier conflicto de intereses. Eduardo quedó inmóvil. La derrota no era solo legal. Era moral. El régimen de visitas será limitado y supervisado, concluyó la jueza. Y el padre deberá someterse a evaluaciones y seguimientos si desea, en el futuro, solicitar modificaciones. Cerró el expediente con firmeza. Audiencia finalizada. Durante unos segundos, nadie se movió. Luego, Marina abrazó a Laura con todo el cuerpo, sin importarle quién mirara. Laura se aferró a ella con fuerza, como si recién ahora pudiera soltar el peso que había cargado. Eduardo salió de la sala sin mirar atrás. En el pasillo, algunas personas se acercaron a Marina. Palabras de apoyo. Miradas distintas. Ya no era la mujer invisible de antes. Laura caminaba en silencio, tomada de la mano de su madre. ¿Ahora podemos ir a casa?, preguntó, con voz pequeña. Marina sonrió entre lágrimas. Sí, amor. A casa. Y mientras se alejaban del tribunal, nadie dudaba ya de quién había defendido a quién. Salir del tribunal no fue un final feliz inmediato. El sol afuera era el mismo de siempre, la calle seguía ruidosa, la vida no se había detenido para celebrar nada. Marina caminaba despacio, como si el cuerpo todavía no hubiera entendido que ya no tenía que defenderse. Laura iba a su lado, en silencio, con la mochila colgada en un solo hombro, agotada de una forma que no correspondía a una niña. ¿Estás bien?, preguntó Marina, deteniéndose en la vereda. Laura tardó en responder. Creo que sí, dijo. Me duele la panza. Marina se agachó frente a ella. Preocupada. ¿Es normal?, susurró. Fue mucho para ti. Laura apoyó la frente en el pecho de su madre. Tenía miedo de que no me dejaran hablar, confesó. De que se rieran. Marina cerró los ojos. Ese miedo había sido suyo durante años. Ya no, dijo. Ya nadie puede callarte. Esa noche, en casa, el silencio fue distinto. No era el silencio de la espera ni del temor, sino uno pesado, de descarga. Marina preparó una cena sencilla. Laura comió poco y se quedó dormida en el sofá, abrazando la carpeta azul vacía como si todavía la necesitara para protegerse. Marina la cubrió con una manta y se sentó a mirarla. Por primera vez, se permitió llorar sin esconderse. No por tristeza, sino por todo lo que había soportado creyendo que no tenía derecho a nada más. Al día siguiente, el teléfono no dejó de sonar. Una vecina que había oído algo. La directora de la escuela. Una trabajadora social. La historia había empezado a circular. No como chisme, sino como ejemplo incómodo. Tu hija fue muy valiente, le dijo la directora. Queremos hablar contigo. Marina colgó con las manos temblorosas. Nunca antes la habían llamado para felicitarla. Eduardo, mientras tanto, pasó la noche en un hotel. No volvió a su departamento. No pudo. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Laura de pie, diciendo que no era un premio.
Esa frase lo perseguía. Por primera vez, entendía que había perdido algo mucho más grande que un juicio. Intentó llamar a su abogado. No contestó. Laura volvió a la escuela 2 días después. Caminó por el pasillo con la mochila apretada contra el pecho. Algunos niños la miraban distinto. No sabían exactamente qué había pasado, pero sentían que algo había cambiado. Mi mamá vino hoy, dijo Laura a su maestra. Ya no tiene que ir a tribunales. La maestra sonrió con cuidado. Me alegro mucho. En el recreo, una niña se le acercó. Mi papá también grita en las audiencias, dijo, bajito. Yo no sabía que se podía hablar. Laura la miró sin saber qué decir. Sí se puede, respondió. Da miedo, pero se puede. Esa frase no salió en ningún diario. No fue grabada. Pero empezó a moverse de boca en boca, como las verdades que no necesitan escenario. Marina, esa noche, entendió algo nuevo. Su hija no solo la había defendido. Había abierto una puerta que ya no se podía cerrar. Y ahora, el desafío no era solo protegerla del padre, sino también del peso de haber sido fuerte demasiado pronto. Con el paso de los días, Marina empezó a sentir algo que no reconocía del todo. No era felicidad plena. Era seguridad. Una sensación nueva, firme, que no dependía de permisos ni de explicaciones. Ya no caminaba encorvada. Ya no bajaba la voz cuando hablaba de su hija. Había aprendido, de la manera más dura, que el silencio también es una forma de violencia. Laura, en cambio, comenzó a soltar. El cansancio que había contenido durante semanas apareció de golpe. Dormía más. Se quedaba mirando por la ventana sin hablar. Marina se sentaba a su lado sin hacer preguntas, entendiendo que no todo se resuelve con palabras. Una tarde, la psicóloga de la escuela pidió hablar con Marina. Laura es muy inteligente, dijo. Pero ha asumido responsabilidades que no corresponden a su edad. Marina asintió. Lo sabía. Necesita volver a ser solo una niña, añadió la psicóloga. Jugar sin pensar que tiene que salvar a nadie. Esa noche, Marina guardó la carpeta azul en el fondo de un cajón. No como recuerdo, sino como límite. Ya no tienes que defenderme, le dijo a Laura, sentándose en la cama. Eso es trabajo de los adultos. Laura la miró con duda. ¿Seguro? Seguro, respondió Marina. Ahora me toca a mí. Laura respiró hondo. Algo en su cuerpo se relajó. Mientras tanto, el tribunal emitió nuevas resoluciones. Protección económica reforzada. Supervisión clara. Eduardo intentó apelar, pero su argumento se deshacía antes de llegar al papel. Cada intento lo dejaba más expuesto. Ya no era el padre preocupado. Era el hombre que había sido desenmascarado por su propia hija. La prensa local pidió entrevistas. Marina rechazó todas. Mi hija no es una historia para consumir, dijo. Es una persona. Sin embargo, la historia igual se filtró. No con nombres, sino con hechos. Y otras madres comenzaron a reconocerse en ella. Una mañana, Marina recibió una carta. No tenía remitente. Solo una frase escrita con letra temblorosa. Gracias. Hoy pedí ayuda porque su hija habló. Marina la guardó en silencio. Laura, poco a poco, volvió a reír sin mirar alrededor. Volvió a ensuciarse las rodillas. Volvió a olvidar el lenguaje de los adultos. Y cada vez que alguien le decía que había sido muy valiente, ella respondía lo mismo. Yo solo dije la verdad. Marina la observaba desde la puerta, entendiendo que la verdadera victoria no había sido ganar la guarda, sino recuperar el derecho de su hija a no tener que pelear más. Pero la historia aún no había terminado. Porque cuando una niña habla y el mundo escucha, algo se rompe, y algo empieza a moverse mucho más allá de una sola familia. El cambio no fue inmediato ni perfecto. La vida no se reorganiza sola solo porque un juez firma un papel. Marina siguió trabajando muchas horas, siguió contando monedas a fin de mes, siguió cansándose. Pero ahora había algo distinto, nadie podía cuestionar su lugar como madre. Nadie podía amenazarla con quitarle lo único que había cuidado toda la vida. Laura empezó un proceso terapéutico fuera de la escuela. Las primeras sesiones fueron silenciosas. Dibujos. Colores oscuros. Casas con puertas cerradas.
La terapeuta no apuraba. Sabía que esa niña había aprendido a ordenar el mundo antes de entenderlo. ¿Por qué hablaste ese día? Le preguntó una vez. Laura pensó un largo rato. Porque nadie miraba a mi mamá, respondió. Y cuando nadie te mira, te borran. Esa frase quedó anotada. En la escuela, los adultos comenzaron a cambiar el tono. Ya no hablaban sobre Laura. Le hablaban a Laura. La invitaban a opinar. A decidir. A decir cuando algo le incomodaba. No como heroína, sino como niña. Un viernes, la directora propuso algo distinto, un espacio semanal donde los alumnos pudieran expresar preocupaciones familiares, acompañados por adultos. No lo llamaron el caso de Laura. Nunca lo mencionaron. Pero todos sabían por qué existía. Marina asistió a la primera reunión con otras madres. Escuchó historias duras. Parecidas a la suya. Mujeres que habían sido silenciadas por no tener dinero, estudios o contactos. Yo pensé que estaba sola, dijo una de ellas. Hasta que vi lo que pasó en ese tribunal. Marina no respondió enseguida. No quería convertirse en símbolo. No quería exponerse otra vez. Pero entendía algo nuevo. El silencio que había aceptado durante años ya no la protegía. No estamos solas, dijo al fin. Nunca lo estuvimos. Solo nos hicieron creer eso. Mientras tanto, Eduardo enfrentaba consecuencias más profundas de lo que imaginó. No solo legales. Sociales. Profesionales. Personas que antes lo saludaban ahora evitaban cruzarse con él. No por el fallo, sino por la verdad que había quedado al descubierto, su incapacidad de ver a su hija como persona. Intentó escribirle una carta a Laura. La rompió. No sabía qué decir sin sonar vacío. Una noche, solo en su departamento, entendió algo que no figuraba en ninguna sentencia: había perdido el derecho a ser el centro. Y esa pérdida no tenía apelación. Laura, sin saberlo, estaba creciendo más liviana. Ya no soñaba con tribunales. Soñaba con ser veterinaria. O maestra. O alguien que ayuda cuando los grandes no escuchan. Y ese cambio, pequeño pero profundo, era la señal de que algo estaba sanando de verdad. El tiempo empezó a hacer su trabajo silencioso. Las semanas se volvieron meses. El nombre de Eduardo dejó de aparecer en conversaciones diarias. Las visitas supervisadas ocurrieron pocas veces. Incómodas. Breves. Laura regresaba callada, pero sin miedo. Marina la esperaba siempre en la puerta. ¿Todo bien?, preguntaba. Laura asentía. Sí. Pero me gusta más volver contigo. Marina no respondía. Solo la abrazaba. Un día, Laura llevó a casa un cuaderno nuevo. En la primera hoja había escrito con letras grandes: cosas importantes. Marina lo hojeó con cuidado. Había listas simples. Personas que me cuidan. Cosas que me hacen sentir segura. Lo que no quiero que vuelva a pasar. En la última página, un dibujo: una sala grande, muchas sillas, y una niña de pie hablando. Pero no estaba sola. Había otras voces alrededor. ¿Qué es esto?, preguntó Marina. Es cuando crezca, respondió Laura. Quiero ayudar a que otros niños no tengan que gritar. Marina cerró el cuaderno con las manos temblando. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, dijo. Prométeme eso. Laura la miró seria. Prometo descansar cuando alguien me cuide. Ese intercambio sencillo selló algo profundo. La fortaleza ya no era una carga solitaria. La escuela invitó a Marina a participar en un consejo de familias. No como representante legal. Como madre. Su voz, antes ignorada, ahora era escuchada con respeto. No se convirtió en activista. No buscó cámaras. Pero aprendió a no bajar la mirada. Laura volvió a ser niña en los detalles: manchas de pintura, risas inesperadas, preguntas sin miedo. El tribunal quedó atrás. No borrado, pero acomodado en la memoria. Y así, sin ruido, la historia empezó a dejar de ser excepcional para convertirse en referencia. Un año después, el juzgado organizó una jornada sobre derechos de la infancia. Casos anónimos. Historias sin nombres. La jueza que había presidido la audiencia habló ante un auditorio lleno. A veces, dijo,
La justicia necesita que alguien pequeño la despierte. Marina estaba sentada al fondo. Laura jugaba con un lápiz entre los dedos. No subieron al escenario. No era necesario. Al salir, una mujer se acercó a Marina. Mi hija va a declarar la semana que viene, dijo. Tiene miedo. Marina se agachó para quedar a la altura de Laura. ¿Qué le dirías? Preguntó. Laura pensó. ¿Qué no tiene que ganar? Respondió. Solo decir lo que es verdad. La mujer sonrió entre lágrimas. Ese día, Marina entendió que la historia de su hija ya no le pertenecía solo a ellas. No como espectáculo, sino como herramienta. Eduardo reapareció brevemente. Más flaco. Menos seguro. Pidió hablar con Marina a solas. Ella aceptó, con límites claros. No quiero pelear, dijo él. Quiero aprender a estar sin dañar. Marina lo miró largo rato. Empieza escuchando, respondió. Y aceptando que ya no decides. Eduardo asintió. No pidió perdón. Sabía que no alcanzaba. Laura observó de lejos. No se acercó. No se escondió. Simplemente siguió jugando. Y eso, para Marina, fue la prueba más clara de que habían hecho lo correcto. El día que Laura cumplió 8 años no hubo grandes regalos. Hubo una torta sencilla, globos torcidos y risas en la cocina. Marina la observaba mientras soplaba las velas, pensando en todo lo que había pasado en un solo año. ¿Qué pediste? Preguntó. Laura sonrió. Que los adultos escuchen más rápido. Marina rió con lágrimas en los ojos. La vida siguió. Con dificultades. Con miedos que a veces regresaban. Pero también con una base firme, amor, presencia y verdad. Laura nunca volvió a hablar en un tribunal. No fue necesario. Pero cada vez que alguien dudaba de su voz, ella recordaba que ya había sido escuchada una vez. Y eso bastaba. Marina recuperó algo que había perdido sin darse cuenta, dignidad sin permiso. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Cuéntanos en los comentarios qué parte te tocó más y desde dónde nos escuchas. Suscríbete al canal para seguir compartiendo historias donde la injusticia no tiene la última palabra. Y antes de irte, piensa en esto. ¿Cuántas veces un niño ve la verdad, y los adultos eligen no escuchar? Hasta la próxima. Aquí, donde incluso las voces pequeñas pueden cambiarlo todo.